Datos nacionales e internacionales actualizados. En 3 puntos. Muy bien, buenas noches a ustedes, amigos televidentes de este su programa En 3 puntos. Aquí estamos para compartir esta próxima hora con informaciones e invitados especiales como el que tenemos hoy. Contaremos con la presencia nuevamente del general Soto Jiménez, que ya esta es su casa, no es parte, no lo consideramos como un invitado, sino como un miembro más de este programa. Buenas noches, caballeros. Buenas noches, Guillermo. Buenas noches, Nelson. Buenas noches, general. Buenas noches, amigos televidentes. Hoy vamos a hablar de historia. Estamos en el mes de la patria y vamos a seguir conversando sobre esa gesta gloriosa que nos dio la libertad. Gracias, Javier. Buenas noches a ti, buenas noches a Guillermo, buenas noches al país, que noche tras noche y a esta hora tan especial de la noche, pues nos permite entrar a sus hogares llevándoles las últimas y más importantes las informaciones. Pero hoy, como ya dijo Guillermo, tenemos un plato muy especial, un historiador de renombre, un militar de carrera, una personalidad. General, buenas noches. Bueno, muy buenas noches. Y yo me voy a referir a lo de, para yo decir la frecuencia con que vengo aquí, que por cierto, vengo de muy buena gana. Porque a mí nunca me había tocado el honor de estar sí, pero yo le digo a usted una cosa. Cuando yo digo de buena gana, porque aquí se articulan ideas. Lo he dicho muchas veces, pero yo lo que iba a contar es que yo siempre, cuando me refiero a ese programa, a este programa, y me preguntan, un hombre inolvidable, los 3 puntos, me preguntan, yo digo que yo soy un habitué del programa. Y hay amigos que me dicen, pero ven acá, tú eres un afrancesado ahora. Es que, bueno, realmente decirle eso, que me siento muy complacido de estar aquí con ustedes. Realmente, para mí es un placer. Cada vez que ustedes me invitan, yo vengo y defiero la invitación con mucho gusto. Y entonces hacerlo de siempre, mandar un saludo muy dominicanista ante todo, sobre todo ahora en el mes de la patria. Y además, entonces, mi anuncio, que ustedes saben que yo meto siempre, claro. Un saludo muy pueblista y muy leonelista a toda la audiencia de este programa. Así es, el privilegio es nuestro, general, contar con una persona con las competencias en términos históricos, militares, políticos, un polifacético, porque si empezamos a hablar de su biografía, pues el programa no da. Pero bien, vamos a empezar a propósito de lo que decía Javier, en el mes de la patria, y al conmemorarse ayer el 180 aniversario de la independencia nacional, nos gustaría que nos ponga en contexto qué significa para el general Soto Jiménez el 27 de febrero, Día de la Independencia Ante todo nacional. Es una reiteración, y es un llamado que hago, una reiteración a la fe nacional. Porque simplemente lo que pasó, como tú dices, el 27 de febrero de 1844, no es una calenda. No es ni siquiera un hito cronológico de celebración a un hecho muy celebrable. Yo prefiero verlo como una reiteración de fe. Una reiteración de fe y de optimismo en medio de la gran crisis que ustedes saben que estamos viviendo con respecto al tema de la vecina nación de Haití, ¿verdad? Bueno, pero yo quiero decirle que esa reiteración de fe tiene que ser un ejercicio ciudadano. Y yo entiendo el ciudadano, ese mismo que es el gestor político por excelencia, un individuo consciente de sus deberes y consciente de sus derechos. Bueno, y el optimismo viene que si los padres fundadores, no solamente los padres fundadores, sino todo el que participó en ese proceso, no tenían las posibilidades que tenemos ahora, no solamente individuales, sino como nación, ¿verdad? Y a eso me refiero, incluyendo lo militar. No teníamos un ejército. No, bueno, señores, y ellos pudieran hacer lo que hicieron. Y no solamente, lo he dicho en otras ocasiones aquí, no es solamente, nosotros creemos, y yo creo que es un fallo enorme de la educación formal, que el 27 de febrero fue, muy poético, un trabucazo que eliminó la noche más alta de febrero, ¿verdad? Pero fue mucho más que eso. Fueron 12 años de guerra, 4 campañas militares y multitud de batallas, siempre agredido. Ahí diría lo que dice el escudo de una nación sudamericana, que dice, siempre vencedor, jamás vencido. Eso le toca al dominicano, pero no solamente a los fundadores, como yo digo,
sino al dominicano. Es una forma de conocernos a nosotros mismos que pudimos hacer posible esa gran hazaña. Entonces, frente a la problemática nacional, en todos los órdenes, si ellos pudieron, siendo menos, una población exigua, se habla hasta de 800,000 habitantes, ¿verdad? Y de 700,000 habitantes, menos educada, porque hay que decir que los haitianos durante los 22 años prohibieron la educación formal en la República Dominicana y cerraron la universidad sin armas, ¿verdad? De ahí la vigencia del machete, ese instrumento redentor, forjador de libertades. Señores, si ellos pudieron. Que bastante usted le hace honor. Sí, claro. Y yo le digo a ustedes, si eso pudieron hacer ellos, ¿verdad? En el siglo XIX, en el 1844, con mucho menos posibilidades, y nos dieron patria, ¿qué podemos nosotros, con todos los problemas que tenemos, hacer ahora? ¿Qué podemos nosotros hacer ahora? Nosotros podemos lidiar con toda nuestra problemática, ¿verdad? Entre ellas redimir el Estado en su falla. Imagínense ustedes, ¿por qué el 27 de febrero debe ser una profesión de fe? Y tiene que comenzar por una introspección que debemos hacernos todos nosotros como ciudadanos. Yo me la hago todos los días. No solamente para celebrarle, sino para cuestionarme, ¿verdad? ¿Qué estoy haciendo yo? Pues es muy bueno decir que fulanito y fulantriaco, y siempre le cae el asunto al ejército, ¿verdad? A las Fuerzas Armadas. Señores, ¿qué podemos hacer nosotros como ciudadanos para librar esta batalla, la batalla nuestra, la batalla del presente? ¿Qué podemos hacer? Muchísimas cosas, pero debe comenzar en esa introspección, y por eso el 27 de febrero, vuelvo y repito, es una profesión de fe en los destinos de la República Dominicana. General, ¿usted considera entonces que el 27 de febrero no fue la fecha donde se puede marcar la independencia dominicana, sino la fecha en que empezó a correrse para lograr esa independencia? Bueno, lo que pasa es que en la relatoría, en las discursivas, nos lo han pintado así. Ahora, hay que poner las cosas en su sitio. El 27 de febrero, el 27, no, es la fecha de la creación del Estado Dominicano, ¿verdad? Del Estado Dominicano. Y por lo tanto, de la liberación, de la redención, no como se quiere decir de la separación, no, de la redención del pueblo dominicano sometido a un yugo oprobioso de 22 años. Porque la gente se cree que eso fue un pasadía. El sinnúmero de eventos que pasaron en esos 22 años son increíbles. Entre ellos, crímenes horrendos. Y además, señores, eso fue una dictadura, la dictadura de Boyer, una dictadura ilegítima, ¿verdad? Pero oprobiosa. Y entonces, en esa circunstancia, lo que se celebra el 27 es el nacimiento del Estado Dominicano, ¿verdad? Y por lo tanto de la República Dominicana. Pero la independencia como tal es un ballet, digo yo, en 3 pasos. Señores, en este país nosotros estamos marcados por el 3. 3 padres de la patria, 3 fechas de independencia, esos 3 pasos, las 3 carabelas. Nosotros somos signados por el 3. 3 puntos. Los 3 puntos, los 3 puntos. Entonces, señores, yo quiero decirles que la declaración, oigan bien, el manifiesto, la declaración de independencia no pasó en febrero, pasó el 16 de enero, ¿verdad? El 16 de enero. Y el 16 de enero fue eso. Y como aquí todo pasa, como yo le digo, en 3, vino la declaración de la independencia, y para sostenerla, y por la agresión de los haitianos, la invasión del presidente Charles Gerard Ayné, con 30,000 hombres. Entonces, para sostener eso que nació en febrero, se inició una guerra que duró 12 años, siempre agredido. La primera siempre agredido. Fue el 19 de marzo. Bueno,
tenemos que entonces decir que lo que se ha llamado históricamente como el bautismo de fuego de la independencia fue los combates de la Fuente del Rodeo, la Cabeza de las Marías y finalmente la Jicotea, que eran parte de un dispositivo estratégico de las Fuerzas Armadas, del Estado Dominicano, para impedir que la invasión por el sur de 20.000 hombres, una por el sur central y el otro por el Camino de los Lagos, eso compromete a Jimaní Neiva y compañía por acciones. La batalla del Rodeo, que sí, fue la Fuente, no batalla, fue un combate. Ajá. Que habría que explicarlo, eso es lo que pasó. Gloria del teniente Fernando Taveras y de Vicente Noble, ¿verdad? En esas dos cosas. Lo que pasó fue, y eso hay que recalcarlo también, para fines históricos, para que se comprenda. Yo sé que es muy poético y al dominicano le encanta la poesía. Hablar de la improvisación de los héroes de la independencia dominicana, eso es muy bello. O sea, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, es muy bello decir que el capitán José María López, el héroe artillero de la batalla del Santiago del 30 de marzo, que lo que era zapatero, le dio luz a la fogonera de sus cañones. Eso es sumamente, se paró del taburete del zapatero, dejó la lesna y el martillo y lo cambió por un cañón. Eso es muy bello, pero no es verdad. Porque para usted manejar un cañón, para usted manejar, primero tiene que conocer el arma. Y segundo, tiene que tener hasta principios de trigonometría, porque la artillería es un arma de fuego indirecto. ¿Qué es lo que yo te estoy diciendo con eso? Y oye, que eso se ha dicho poco, que la mayoría, por no decir todos, los héroes de la independencia tenían formación militar. Lo que no se ha querido decir que esos hombres se formaron en la Guardia Nacional Haitiana mediante el servicio militar obligatorio y también hicieron carrera en algunos casos de ellos, como José María López, que era artillero, o como el mismo Fernando Valerio. Como Juan Pablo Duarte. Que llegó a Cabo Furriel. No solamente hizo servicio militar obligatorio, Cabo Furriel. Y óyeme, todos. Así es. Pedro Santana, que era teniente coronel de la Guardia Nacional Haitiana. Ahora bien, en ese caso hay que decir que esa imposición que nació en el 1822, una de las primeras medidas fue implantar aquí el servicio militar obligatorio, fue para cortar. Los haitianos afilaron cuchillos para su garganta. Así es. General, con la anuencia suya y de nuestros amigos televidentes, vámonos a nuestra primera pausa comercial y de inmediato regresamos con el general Soto Jiménez. Adelante, señor director. Bien, continuamos en su programa en 3 puntos con el general Soto Jiménez. Y estamos inicialmente tocando los temas históricos, que muy bien el general lo maneja, y luego pues ya vamos a entrar en otras valoraciones del discurso del presidente en el día de ayer y temas políticos de actualidad. Pero quedaban algunas precisiones, general, de lo que tiene que ver con la independencia nacional, que se conmemoró en el día de ayer, el 180 aniversario, que usted muy bien nos ilustraba en el primer segmento. Y yo creo que la frase fundamental para explicar lo que me resta de decir, hay que volver a las carreras, hay que volver a Capotillo, en la restauración, hay que volver al 19 de marzo, hay que volver a Velera, hay que volver a la Estrelleta. Naturalmente, con esto no estoy siendo guerrerista. Yo creo que hay que volver a esa actitud ciudadana que nos dio patria, pero ya en otro ámbito, desde el consultorio, desde la escuela, desde el cuartel, señores, desde el conuco. Hay que volver a esas gestas nacionales, ¿verdad? Ya con otro concepto, vuelvo y te repito, otro concepto ciudadano. Y yo creo que lo principal, y eso se ha dicho muchísimo, está en la educación. En la educación, no solamente en la educación superior, sino en la educación básica. A mí a veces me horroriza, y te lo digo sin politiquerías, cómo se ha distorsionado los programas de historia de nuestras escuelas. Los jóvenes, como nos pasó con la generación de nosotros,
ese era un camino que no se perdía. No sé, yo te puedo, no solamente por mi afición histórica, yo te puedo recitar la historia de esa época. Y entonces yo me pregunto, y es lo interesante, preguntarse, ¿para qué sirve la historia? ¿Para qué sirve eso? Para no volver a cometer los mismos errores. Claro, claro, pero aparte, la historia realmente es lo que sirve como referente. Claro. Que es referente. Y en ese referente no perder el camino de nuestros valores. Mira, cuando yo venía para acá, me puse a ver una noticia que habla sobre la haitianización de la República Dominicana. Bueno, ahí hemos hablado nosotros muchísimo sobre ese proceso de haitianización. Pero fíjate, esa haitianización, cuando se habla de haitianización, no solamente nos estamos refiriendo, claro que por influencia de ellos, por la migración ilegal, sino cómo se ha ido haitianizando la República Dominicana, la sociedad dominicana, sobre todo en los sectores marginales, como que es horrorizante. Y tú dirás, ¿y qué es lo que, cómo que se arraba? ¿Cómo es eso? Bueno, cómo están arrabalizadas nuestros vecindarios, esos vecindarios populares, el hacinamiento, la falta de higiene, que hay que decirlo, ¿verdad? Pero además de eso, la falta de pudor. Ustedes no han visto la cantidad de fotografías de haitianas y haitianos desnudos en la calle, otros haciendo el amor sin ningún reparo. Pero no estamos hablando de los barrios, estamos hablando aún en los sectores, en las avenidas. Entonces, eso es una forma grave de haitianización para no meternos en el aspecto cultural. Porque te voy a decir algo, uno de los problemas más graves, y esa era mi reflexión cuando venía para acá, es el asunto de cómo se van distorsionando nuestras costumbres. Fíjate que hablo en sentido general, nuestras buenas costumbres. Mira, ponte la falta de ese pudor. Aquí, anteriormente, tú no veías a nadie orinando en la calle. Ahora orinan sin ningún tipo de pudor. Eso es un proceso de haitianización que yo vi en Puerto Príncipe y que vi en otras cosas, defecando y orinando en las calles. A propósito de esa haitianización, general, ¿cuál es la opinión suya respecto a la decisión reciente por parte de la Junta Central Electoral de reconocer? No, eso, mira, eso es grave. Tú estás buscando ya que yo diga mala palabra en este programa, que no lo voy a hacer por respeto a usted y a la audiencia, ¿verdad? Pero eso es inconcebible. Eso solamente se explica dentro del marco de una politiquería. Porque ¿qué es eso? Buscando votos. Porque esos haitianos es fácil canalizarlo por la persona que ha logrado eso. Eso es inconcebible, además violatorio de la ley, de la famosa sentencia aquella, ¿verdad? Que ahora se quiere también como pasar por agua, ¿verdad? Eso es grave. Ahora yo te pregunto a ti, invirtiendo los papeles, ¿desde cuándo tenemos nosotros esos asomos? Asomos de querer obligar a esa nacionalización masiva. ¿Desde cuándo tenemos? Señores, fíjense un detalle, y quiero alejar de ello la militancia política, señores, y el debate político. Eso tiene básicamente 4 años, 3 años. Yo a veces me pregunto, ya casi estamos entrando en el tema que tú me Así es. Yo me pregunto, y me preocupa, el afán que tiene el señor presidente de la República de Haití, un amor desmesurado a Haití, le preocupa permanentemente a Haití, ¿verdad? Lo que no le preocupa al señor presidente en ese aspecto, ¿tú sabes lo que es? La República Dominicana. La República Dominicana contradictorio. En todos los foros internacionales, el presidente, y lo destacó en su último discurso, él clama por Haití. En su último viaje clamó por Haití. Bueno, pero ¿y quién clama por nosotros? No solamente por los problemas haitianos, por la falta de empleo, la falta de salubridad, de salud pública, de educación. De salud mental. De salud mental. Bueno, que eso es otro detalle que te lo tenía para ahorita a ti. Mira, yo no manejo muy bien las estadísticas, pero en su campo, yo le voy a decir algo,
interesante. Aquí nadie ha reparado en la cantidad de suicidios que se están produciendo en la República Dominicana y a veces suicidio agravado por la violencia familiar. Pero yo lo que te digo a ti, que sin ser un especialista en eso, no lo pretendo, aunque estoy rodeado de médicos en mi familia, incluyendo la hija mía que me acompaña. Mira, tú sabes lo que es eso. La cantidad de suicidios, que ya es alarmante. Sin embargo, esa estadística. Hoy se iba a tirar una de ahí, de la cuestión de la 27. No, y nadie repara en eso. ¿Tú sabes por qué? Porque eso tiene que ver mucho con la situación económica del país. En otras sociedades, esos incrementos, aunque no son exclusivos de la sociedad económica, señores, es producto de eso. Y no solamente económica, de la falta de oportunidades, de la falta de empleo, del disgregamiento familiar que está también, que es otro elemento de la haitianización. Entonces, yo pienso que hay que reflexionar seriamente en esa. Yo creo que el presidente debió hablar de eso. Debió de hablar de muchas otras cosas. Habló de los 4 años de gobierno. Parece que era más importante hablar de todo lo que ha hecho en 4 años, claro, y no haciendo... Sí, porque esto es un instrumento politiquero en una época electoral. Entonces, mira, pero ya entrando en lo que tú insinuaste, yo me lo cogí, me entré. No hay problema. Mira, vamos a ver cuál es la valoración suya en ese sentido. A mí me llamó mucho la atención lo siguiente. A mí no me sorprendió el discurso. O sea, no fue una novedad. Estamos trillando una serie de lugares comunes al que el presidente nos tiene acostumbrados, incluyendo en sus revisiones de cuentas anteriores. Entonces, yo me pregunto, bueno, para catalogar el discurso, ¿verdad? Y yo me tomé la molestia de leerlo, porque déjame decirte en detalle. Digo molestia, porque tirarse ese texto, creo que fue un 40 y pico de páginas, ¿verdad? 2 horas ya. Sí, pero mira, ¿cómo te lo catalogo yo? De manera general, así, mira, yo creo que es una obra de ficción. Es un sainete. Ustedes conocen lo que es un sainete, ¿verdad? Es un sainete, yo digo que tragicómico, donde está desdoblada la verdad entre la falsedad, la falacia, vamos a ser más prudentes, la falacia y además la fábula. Porque yo no encontré un solo detalle, uno solo, de las afirmaciones que él hace, que no pueden ser rebatidas, no con especulaciones, rebatidas con datos, inclusive datos de él mismo, de ellos mismos, del mismo gobierno. Pero esos datos, general, con la anuencia suya, vamos a la siguiente pausa comercial y en el próximo segmento vamos a dar detalles sobre ello con sus apreciaciones referente al discurso del señor presidente de la República en el día de ayer. Adelante, señor director. Muy bien, continuamos con el general Soto Jiménez y ahora entramos a la parte, o continuamos escuchando las cátedras del general Soto Jiménez referente a el análisis del discurso en el día de ayer en la rendición de sus memorias ante el Congreso Nacional del presidente de la República. Continuamos, general. Guillermo, antes yo quiero darle esta pregunta, general, que por ahí se vaya. Usted nos dijo hace un ratito que se tomó la molestia, o por lo menos quiso hacerlo, quiso leerlo, y se leyó el discurso completo del presidente. No es lo mismo oírlo que leerlo, porque leerlo se va uno haciendo un análisis profundo del mismo. Conscientemente, ¿qué usted entendió y que le pueda decir a nuestros televidentes de ese discurso? No. ¿Qué entendí? Mira, es una pregunta difícil. Porque, ¿qué entendió? Yo te dije que el discurso está lleno de lugares comunes, como dice el dominicano, más de lo mismo. Entre la falacia, ante la falacia, yo había observado antes, lo dije aquí, que el presidente sufre de un mal que se llama la hipérbole, el uso de la hipérbole. La hipérbole es inclusive una figura literaria, pero tiene un inconveniente, que el que comete la hipérbole cae en la improvisación
y cae también en la falacia y en la inexactitud. Entonces, él es recurrente, el presidente es recurrente en esas cosas. Entonces, entender el discurso. Bueno, tú puedes entender quizás las razones del discurso, pero el discurso no. Porque si tú quieres saber lo que yo te estoy diciendo, analiza las 3 anteriores rendiciones de cuentas. La primera, que tiene un bálsamo de que, bueno, la primera es la primera, ¿verdad? Pero recuerda que siendo la primera, él tuvo que referirse a sus promesas de campaña. Señores, y hay que ver lo que el presidente prometió y lo que hizo cuando tenía la mandurria en la mano, como dice el campesino dominicano. Entonces hay una diferencia terrible. Por ejemplo, él dijo que iba a resolver el problema de la migración ilegal en 6 meses. Y cuando el periodista, comunicador, le dijo, pero usted está seguro, y le comenzó a enumerar, yo te dije a ti que eran 6 meses, como el presidente dijo también reiteradamente que no se iba a reelegir, que era el enemigo de la reelección. Eso para decirte los prolegómenos. Entonces, yo lo que quiero hacer énfasis en que es un discurso plagado, ¿verdad?, de falacias, para no decirlo con su nombre, y además una falta de respeto a la fecha, la independencia de la República Dominicana, que está fundamentada en una verdad cardinal, ¿verdad? Y la otra también, que es lo peor en ese sentido, es una falta de respeto a la inteligencia del dominicano. El dominicano, como se quiere decir, no es bruto, la sabiduría popular lo demuestra. Entonces, ahora con los medios y la media, señores, no se puede subestimar al dominicano. Y yo creo que es una subestimación, un intento de subestimación. Usando recursos, estoy hablando ya, tratando de interpretar el discurso, tú dices que lo entienda. Fíjense, como yo tengo la inclinación, la afición por la historia, yo tengo que usar como referente cosas que pasaron. Y entre ellas, déjeme decirle una cosa. El doctor Balaguer, Joaquín Balaguer, presidente 6 veces de la República Dominicana, es un personaje que se puede usar de ejemplo en la tradición del continuismo y de la reelección, que no es la misma cosa, que no es la misma cosa. Pero el doctor Balaguer, ¿verdad?, es el hombre político por excelencia. No te voy a decir que era un maestro. Muchos dicen que es un genio de la política. Sí, entendiendo la política como saber mantenerse en el poder. Fíjate que se están haciendo, este gobierno está haciendo las mismas cosas que el doctor Balaguer hacía. Entre ellos, te voy a decir una del discurso. Todo esto está camuflajeado, es una técnica del doctor Balaguer, cuando hablaba en esas rendiciones, que te decía a ti una cantidad de cifras abrumadoras y te decía de memoria hasta los centavos y lo que con 25, ¿verdad? Y hablaba de todos esos millones de pesos, de sus obras, etcétera. Bueno, eso ahora ha servido de encubrimiento y hay gente que lo ha alabado. Y la presentación de las personas y los... No, a eso voy. Un show de muy mal gusto, que no es de ellos también, no es del presidente de este gobierno. Tú sabes quién fue que inauguró esas cosas. Fue el presidente Danilo Medina. ¿Usted se lo olvidó? Esas presentaciones. Eso rompe con el honor del ser humano. Pero no solamente con el honor del ser humano, sino que es un show de mal gusto usted montado. Le da y viene y se lo saca no, y además un respeto a la solemnidad de ese evento. Señores, yo le voy a decir una cosa interesante. Ustedes vieron el montaje que se hizo para recibir al presidente. El montaje que se hizo. Yo creo que estábamos volviendo a un pasado indeseable e indeseado, ¿verdad? Pero lo vimos ahí. Ahí está. Es una muestra del clientelismo político. Con su experiencia militar, ¿alguna vez usted había visto un presidente que durara tanto tiempo en llegar al Congreso? Pero es parte del show. Es parte del show del que te estoy refiriendo.
calles enteras, avenidas, ¿verdad? En su ruta, en la ruta, que yo me pregunto, ¿ven acá fue que le cogieron la ruta? ¿Es una intuición de la multitud, ¿verdad? ¿O es que sabían, era una zona marcada? La mayoría empleados públicos, ellos diciéndolo ellos mismos, ¿verdad? Y mira, tú dices del montaje ese, mira, fíjate, para que tú veas por dónde anda la falacia. Mira, llevaron los policías, los nuevos policías, lo llevaron ahí. Ustedes lo vieron, ¿verdad? Al Palacio del Congreso. Al Palacio del Congreso, está bien. Para demostrar con sus palabras que el presidente cumple su promesa y que la policía está renovada. Venga acá. ¿Y cómo me interpreta un ciudadano normal que el señor Vila, el famoso asesor Vila, que le costaba creo 2 millones de pesos mensuales, o no sé si, 2 millones de pesos mensuales. Entre otras cosas. Entre otras cosas, ¿verdad? ¿Cómo se interpreta que el señor haya rescindido su contrato y se haya retirado? Eso es un fracaso de esa política que él está alabando, que el presidente de la República está alabando. ¿Cómo se justifica eso? ¿Verdad? Ahora trajeron un colombiano, ¿verdad? Yo creo que aquí hay talentos con experiencia y gente sana para renovar esa institución, no para renovarla, sino para trazar, ¿verdad?, un nuevo modelo de policía, que por ahí no es que anda la cosa, que por ahí no es que anda la cosa. Entonces, fíjate, parte integral del discurso, eso que tú llamas de mal gusto, porque es de mal gusto, ¿verdad? Esa gente, inclusive de la dignidad humana, o esa gente que aparece ahí, bueno, yo vendía, no es el caso, yo vendía a China y ahora vendo tanto, señores. Yo vendía 30 platos de comida y ahora vendo 700. No, el elogio del plátano, pero señor, el plátano ha seguido un alza y mantenido el alza de una forma crítica, bueno, que esa es otra cosa. ¿Cómo usted le va a decir a la gente que lo está sufriendo que todo está bien? ¿Tú sabes cómo yo llamaría el sainete? Ese sainete que estamos viviendo, que yo dije de mal gusto. ¿Tú sabes cómo lo estaríamos llamando? Ahí lo único que falta. Yo no sé si ustedes recuerdan, por la edad, pero después se ha reproducido una famosa melodía trujillista de la época más crítica de la dictadura, que se llamaba Era Gloriosa. Bueno, Era Gloriosa, vive su país. En todas partes el pueblo se siente feliz. Eso fue lo que trató de hacer el presidente, que no se lo cree ni él mismo. Bueno, vámonos a nuestra última pausa comercial y de inmediato regresamos ya en la parte final con el general Soto Jiménez. Adelante, señor director. Oye, pasó tan rápido. Bien, continuamos ya en esta parte final con el general Soto Jiménez. Hay otros temas que vamos a entrar, pero usted dejaba una pregunta pendiente, Balcácer. Sí. General, ante el corto tiempo, ya no ha ido rápido el programa, me gustaría hacer una pregunta estratégica. Primero, porque usted es un hombre militar de carrera que tiene que haber tenido muchas responsabilidades, pero ahora está en la vida activa política. Y sé que se habla de una batalla perdida, pero no la guerra. ¿Hasta dónde usted cree que su partido, la Fuerza del Pueblo, puede en estos 90 días hacer ver que el presidente Fernández no era el candidato? Por lo tanto, él no es que ha perdido, aunque su partido haya parecido desmejorado con ese porcentaje. ¿Qué usted espera de la próxima elección? No, es una pregunta fundamental. Yo estoy convencido, y te voy a citar un eslogan, de que se van, y que el presidente Leonel Fernández será presidente por 4ª vez. Y fíjate, en esa magnitud de la abstención, ahí está el reto. Ahí está el reto. Tú sabías, por ejemplo, que si tú estudias los números electorales, el partido, el PRM, sacó menos votos que la vez anterior, con niveles más bajos de abstención, que fueron altos en esa época. ¿Cómo podemos explicar eso? No, espérate, por favor, a eso voy.
Fíjate en ese detalle. Tú sabías que para ganar las elecciones, el PRM, según esos datos, necesita 3,5 millones de votos, más o menos. Y solamente sacó 1.700, 1.700.000, algo así, ¿verdad? Fíjate, esa es la realidad. Pero yo quiero categorizarte nuestra conversación con lo siguiente, ¿verdad? ¿Usted es creyente? Yo creo que esa es la situación de todo. Yo creo que convertir el agua en vino es un milagro. Es un milagro que tiene que venir del omnipotente, del todopoderoso, ¿verdad? Yo creo que revertir el milagro de convertir el vino en agua es otro milagro, aunque menos afortunado, ¿verdad? Ahora bien, ¿por qué yo te digo esto? Porque convertir, eso es sobre su pregunta, una mala gestión de gobierno, una impopularidad rampante, todos los problemas que tenemos arriba, en un triunfo municipal no es obra de la providencia. Tú sabes de lo que es obra, del uso y abuso de los recursos del Estado. En una estrategia, no es estrategia, en una estratagema debidamente calculada, incluyendo la atención. ¿Tú sabes por qué? Incluyendo la atención. Porque dado el estado de pobreza, de hambruna que tiene el país, ¿tú crees que eso no es crear las condiciones para que tú vendas tu cédula en 3,000 pesos, 4,000 pesos? Porque es muy bueno decir, yo no vendo mi voto, la conciencia. No, estamos hablando de una situación crítica. Estamos hablando de una población, y yo le he visto por donde quiera que ando en política, donde, como dice el pueblo, de las 3 comidas, hay gente que percuta 2, ¿verdad? Y cuando le da gracias a Dios, si son creyentes, le dice, gracias te doy, Dios mío, porque de las 3 llevo 1. Y esa es la realidad, los que comen, ¿verdad? Entonces, fíjate un detalle. Yo pienso que las razones que convirtieron esto, ese no es un milagro, es un artificio del uso y abuso de los recursos del Estado y otras razones. Mira, eso no se va a repetir. Lo que sí se va a repetir es una participación masiva de la población para cambiar su suerte. Yo te estaría diciendo con eso, y me perdona, Javier, sí, que la gente no se animó y que pudo vender su cédula, perdóneme, en este momento por las alcaldías, pero al ser una candidatura presidencial, las cosas serían diferentes. Totalmente diferentes, naturalmente. Eso involucra el trabajo sostenido para que eso ocurra, porque nada de esto es nuevo. Nada de esto es nuevo. Ni siquiera el uso del clientelismo. A ti se te olvidó en el 78. ¿Usted era médico ya en el 78? No era médico. Como Junior, que todavía no era médico. Pero a usted se te olvida una cosa, que ¿quién, y por eso camino andaba ahorita, quién ha ejecutado de una manera más intensiva ese clientelismo político? El maestro, el doctor Balaguer. Pero yo vi, ya yo era teniente del ejército, que decían, le cogemos la fundita y no somos reformistas. Y tú sabes lo que pasó, vino el cambio político. A pesar de eso, a la gente se le olvidó también, hay que recordárselo. Fíjense, en cuanto a a las elecciones municipales, que regularmente esas elecciones tienen baja participación, ¿verdad? Regularmente, la tensión es mayor que en las elecciones generales. Pero hay que ver también, recordar, a la gente se le olvidó, durante el gobierno del presidente Mejía, en las elecciones municipales, ¿tú sabes cuánto, en las elecciones, tú sabes cuántos, de medio tiempo, tú sabes cuántos senadores ganó el partido de gobierno? 29. Sí, en esa época no 29. ¿Y tú sabes con cuántos senadores gobernó el presidente Fernández en su primer periodo de gobierno? Con uno solo.
¿verdad? Y eso no cambiaría hasta mucho después. O sea que eso, como decía el presidente Fernández, era importante estas elecciones, pero no determinante. Y eso lo dijo él varias veces. Y tú sabes lo que me recuerda también, porque a la gente hay que recordarle eso. Hace 5 o 6 meses, cuando se estaba ya barajando el asunto, 3 meses, resulta que le hablaron de las posibilidades de la fuerza del pueblo y de la alianza en las elecciones. ¿Tú sabes lo que dijo él? Bueno, en la actualidad la fuerza del pueblo tiene 3 alcaldes. Si sacamos 4, ya estamos ganando. Y sacaron 8. Y sacaron 8 o 6. Y sacamos 8. Ok. Sí. General, a propósito de alianza, ¿cómo valora usted esta segunda fase de la Alianza Rescate RD en la parte congresual? Rescate, bueno, yo creo que es una medida sabia. Mira, ¿tú sabes quién es el maestro de las alianzas en la República Dominicana? ¿Sabes quién fue el maestro de las alianzas? Leonel Fernández. No, pero anterior a Leonel, José Francisco Peña Gómez. Ahí tenemos el Acuerdo de Santiago. El Acuerdo de Santiago, el Acuerdo de Santo Domingo. El Acuerdo de Santo Domingo. Y óyeme, esa fórmula dio resultados. Sacaron a Balaguer. ¿O no fue así? Y eso fue una estrategia del doctor Peña Gómez en acción. Entonces, en política, no reconocer el poder de las alianzas es como decir que 2 y 2 no son 4 o que 3 y 2 no son 5. Entonces, yo pienso que es tácticamente conveniente. Tácticamente conveniente. ¿Y estratégicamente? Estratégicamente también. ¿Tú sabes por qué? Porque yo le pregunto a ustedes, ¿cuál es el fundamento del Rescate RD? Se dijo siempre. Sacar a los que están. Sacar a los que están, pero la estrategia era hacer esas alianzas a nivel municipal y respetar hasta la segunda vuelta, a la primera vuelta. Eso es lo que se hace. Y eso es lo que ¿Por qué no se hace a nivel presidencial? ¿Por qué no se hace a nivel presidencial? Porque el Rescate RD está fundamentada, búscate sus declaraciones, o sea, su fundamento, en lo contrario. Ahora, nunca te olvides de las eventualidades en nuestro país. Pueden pasar cosas, porque tú crees que el juego se terminó. Fíjate lo que me enseñaron a mí en las escuelas militares. La apreciación de la situación es un proceso continuo, que es, de forma culterana, la ley de Heráclito, del eterno devenir. Nadie se baña 2 veces en el mismo río, ¿verdad? Entonces yo lo que pienso es que faltan, y yo creo que eso es interesante, faltan muchas cosas por ver. Faltan muchas cosas por ver. Yo, en lo personal, tengo confianza absoluta en el liderazgo de Leonel Fernández. No solamente por la experiencia. Señores, como dijo un tratadista norteamericano, el buen juicio viene de la experiencia y la experiencia del mal juicio. Entonces tú no puedes pretender que al presidente Fernández le pasen las bolas por debajo del bate, simplemente. No es así. No es así. Entonces hay que ver cuando se llame de nuevo la batalla. La batalla no ha terminado. La batalla recién comienza, ¿verdad? Y hay que ver entonces, ¿verdad?, qué habrá sobre la mesa. Decir lo que habrá, para ustedes es muy importante, pretender decirlo, pero recuérdense que hay que esperar el desarrollo de la situación, la administración de la situación. No hay riesgo de que se haga muy tarde. Nunca es más clara, oscura la noche que cuando va a amanecer. General, agradecido siempre de sus cátedras y decirle que este programa siempre está a sus órdenes para ilustrar a nuestros amigos televidentes de todos esos temas. Te hago una confesión. ¿Sí? Ya me estaban haciendo falta que me invitaran. Porque lo vamos a dar todos los meses. Bueno, pero agradecer la oportunidad que se me da de compartir con ustedes estas cosas. Y para terminar, aquel eslogan que dice que con la fuerza del pueblo venceremos. El privilegio es nuestro tenerlo por acá y a ustedes de igual manera, amigos televidentes, por compartir con nosotros esta interesante entrevista. Feliz noche, hasta mañana, si Dios lo permite. Buenas noches.